Hola, soy Gonti, la gota de agua, agente 073, y estoy listo para la batalla contra el coronavirus. No podrán detenerme, vivo en las manos. ¡Ja! Basta lavarte las manos con agua y jabón por 20 segundos. Amiguito, esta batalla no puedo ganarla solo. ¡Te necesito! ¡Lávate las manos! Jamás Juárez, Gobierno del Estado, unidos con valor. Espectacular, la rodadora, ciencia, arte y diversión, la rodadora. Hola, muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando esta linda mañana y pues queremos presentarles un tema que es algo novedoso, por así decirlo, más sin embargo no es algo nuevo. El tema de hoy es jardines de lluvia y para ello tenemos algunos invitados especiales, tanto como el experto que nos va a estar hablando directamente de este tema, como nuestros invitados de honor, como siempre los tenemos en estas charlas. Entonces, ¿qué les parece si los invito para que veamos a nuestro experto el día de hoy? A ver si nos pueden abrir cámara. Muy buenos días, él es el doctor Ibáñez y estará con nosotros para hablarnos acerca de un tema bastante interesante a mi parecer, que son los jardines de lluvia. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy contento de estar aquí con ustedes. Pues perfecto. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlo como invitado y como experto para que nos hable específicamente qué es, cómo se hace, cuáles son los beneficios y todas estas cosas importantes e interesantes que rodean a la temática de los jardines de lluvia. Y bueno, también queremos presentarle a nuestros invitados de honor. Si abren cámara, por favor, con nuestros niños. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con uno por uno. Cada uno de estos niños nos va a decir un poquito acerca de ellos. Victoria. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, mucho gusto. Hola, Victoria. Oye, ¿nos puedes decir, bueno, aparte tu nombre es Victoria, cuántos años tienes, de qué escuela vienes y cuál es tu planta favorita? Soy Victoria Jacobo Chavero, soy de la escuela Camapistli. Tengo 9 años y mi flor favorita es la bugambilia. ¡Ay, qué bonita! Me encanta también a mí ese color. Muchas gracias, Victoria. Y pasamos con Romina. Romina. Hola, Romina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, estamos muy bien. ¿De qué escuela nos acompañas, Romina? En Pablo Gómez Ramírez. Ay, ¿cuántos años tienes? 9. Perfecto. Oye, ¿y cuál es tu planta, flor, árbol o arbusto favorito? Tengo 2. Son las rosas y son los árboles. Qué bonito. Muy bien. Me encanta. Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, mi nombre es Nicolás, tengo 10 años y mi planta favorita es la planta carnívora. ¡Qué padre! Esas son bastante particulares y especiales esas plantas. Qué interesante. Muchas gracias, Nicolás. Rodrigo. Hola, Rodrigo. Buenos días. Hola, buenos días. Yo me llamo Rodrigo Guajardo, vengo de la escuela Colegio Casa Montessori, tengo 10 años y mi planta favorita es el lirio de agua. Muy bonita. Es difícil, bueno, yo aquí en particular no la he visto en la ciudad, pero sí la he visto en otros lugares
con diferente clima, un clima más templado y pues el lirio de agua solamente crece en agua. ¿Dónde lo has visto tú, Rodrigo? No lo he visto en la vida real, pero lo he visto en imágenes y pues me gusta mucho, es mi planta favorita. Ah, qué padre. Espero algún día lo puedas ver en persona. Y tenemos a Aileen. Hola, Aileen. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Mi nombre es Aileen Jimena Alvarez. Tengo 9 años, soy de la escuela Ricardo Flores Magón y mi planta favorita es la margarita. Wow, muy bien. Y bueno, yo no los he dicho, también me quiero presentar, mi nombre es Carolina, yo no vengo de una escuela, vengo de la rodadora, pero bueno, es como una escuela, y mi planta y mi flor, mi planta favorita son los cactus. Me encantan los cactus, se me hacen muy interesantes porque, bueno, sí, hay que tener cuidado con su manejo porque a veces nos podemos espinar, pero son unas plantas para mí en especial, son muy muy bonitas y pues están adaptadas a condiciones muy extremas, que eso también me llama la atención. Y a ver si el doctor Ibáñez nos puede decir cuál es su planta favorita. Caray, pues en realidad a mí me encantan los pinos. ¿Los pinos? Y toda la vegetación de tundra, de regiones frías. Por ejemplo, hay unas florecitas pequeñitas que solo crecen en la tundra después que pasa la nieve. Y son de muchos tipos, pero su característica es que son flores muy pequeñitas y muy brillantes. Pueden ser moradas, blancas, rojas. Y quizá lo que me gusta es ver cómo florecen en lugares pues muy inhóspitos, con mucho frío, después de que se va la nieve. Están a veces por paisajes rodeados de piedras, de rocas, porque nada más crece en la tundra. Y eso me gusta mucho. Y por supuesto los pinos, cualquier tipo de coníferas, porque me gusta mucho la sierra. Yo me crié en la sierra de Chihuahua, en Madera. Entonces, pues ahí era nada más salir de la casa y ver los pinos. Entonces, sí me gusta muchísimo. Ah, qué bien, pues bastante interesante. Yo no sé muy bien exactamente dónde está la tundra. ¿Alguien de ustedes saben dónde está la tundra, chicos? ¿Lo han visto en la escuela? Nicolás, a ver, Nicolás, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Alguien sabe dónde está la tundra? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué les parece si damos por comenzada la breve charla que el doctor nos va a explicar acerca de los jardines de lluvia? Antes de comenzar, ¿se acuerdan que les había dicho que tuvieran así como que su posible respuesta a lo que ustedes imaginan que es un jardín de lluvia? ¿Qué se imaginan? A ver, Aileen, ¿qué te imaginas tú que es un jardín de lluvia? Pues yo me imagino que es un... Lo que tú piensas, no importa. O sea, ¿se acuerdan que les había dicho que imagínense lo más loco que se les ocurra? Cuando escuchan jardín de lluvia, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Y qué se imaginan también las personas que están en casita viéndonos? ¿Qué es lo que ustedes se imaginan con jardín de lluvia? Nos pueden dejar ahí en los comentarios. ¿Tú qué te imaginas, Aileen? Pues yo me imagino que es un jardín con mucha agua alrededor y con muchas piedras. Ok, muy bien, excelente. Romina, ¿qué te imaginas tú que es un jardín de lluvia? Que tiene muchas plantas, que por afuera, por adentro tiene un agujero, ahí donde entra el agua. Muy bien, gracias, Romina. Nicolás, ¿qué te imaginas tú que es un jardín de lluvia? ¿Qué se te ocurre a ti cuando escuchas esa frase? Que pues... Se apagó el micrófono de Nicolás. Nico, no te podemos escuchar, está tu micrófono apagado. Ahí está.
En un jardín de lluvia, como que recolectan la lluvia el agua de la lluvia. Muy bien, gracias. Rodrigo, ¿qué te imaginas tú que es un jardín de lluvia? Pues yo cuando escuché la palabra de jardín de lluvia, pues yo me imagino un jardín que llueve mucho ahí. Un jardín que llueve mucho ahí. Gracias, súper tu participación. Victoria, ¿qué te imaginas tú que es un jardín de lluvia? Yo me imagino un jardín así muy grande, rodeado de árboles y plantas. Ok, y Cristian, a ver si Cristian nos escucha. ¿Qué te imaginas que es un jardín de lluvia, Cristian? Te podemos escuchar. Tu cámara está teniendo problemas, pero te podemos escuchar, Cristian. Ok, bueno, entonces ahorita Cristian nos va a regresar y nos va a dar su hipótesis. Acuérdense que esa es una de las palabras clave, hipótesis, una posible respuesta a una pregunta. Y todos ustedes ahorita nos acaban de dar su hipótesis de lo que es un jardín de lluvia. Ahora sí, ¿qué les parece que nos explique nuestro experto, el doctor Ibáñez, acerca de lo que son los jardines de lluvia? Entonces, comenzamos, por favor, y ahorita nos vemos. Gracias, chicos. Bueno, miren, voy a empezar con una explicación, yo creo que muy general, a lo mejor muy sencilla, para darnos una idea de qué es esto de los jardines de lluvia, y luego con la presentación, pues a lo mejor vemos algunas cosas técnicas, pero la parte más importante para entenderlo de los jardines de lluvia es que en realidad lo que busca el nombre o lo que trata de ejemplificar es que son jardines que se pueden sostener por el agua de lluvia, que son jardines que no necesitan ser regados artificialmente. Ese es el concepto de un jardín de lluvia. Es un jardín que se da por la lluvia. Y fíjense que en toda la ingeniería, sobre todo en la ingeniería ambiental, esto es muy fácil darse cuenta. Uno lo que hace es observar la naturaleza, los procesos que se dan en la naturaleza, los que tienen miles de años funcionando, y entonces uno trata de entenderlos y a partir de ahí trata uno de usar técnicas o tratar de reproducir algunos de esos procesos que se dan en la naturaleza y a veces uno lo hace de manera industrial o de manera más compleja, utilizando la ciencia, utilizando la tecnología. Pero básicamente lo que uno busca es reproducir esos procesos que se dan en la naturaleza. A veces no observamos adecuadamente y no aprendemos estos procesos que se dan de manera naturaleza y hacemos cosas que no ayudan a un buen funcionamiento del medio ambiente. Y al no ayudar a un buen funcionamiento del medio ambiente, pues eso nos afecta a toda nuestra convivencia, a nuestra salud, nuestro entorno, nuestra imagen, nuestra armonía que tenemos en los lugares donde vivimos. Entonces, lo que buscamos es, bueno, si de manera natural se dan plantas cuando llueve y entonces nosotros vemos que la superficie de la tierra está cubierta por diferentes plantas, arbustos, árboles, pastos, y que nadie los riega. Simplemente están ahí porque llueve y entonces crecen, se desarrollan, hacen su vida normal y pues nos dan muchos beneficios. Algunas de esas plantas pues son medicinales, algunas simplemente son muy bellas y generan una vista y un paisaje padrísimo. Claro, tienen otras funciones porque son parte de una cadena donde hay unos animales que comen de esas plantas, luego esas plantas se descomponen y nutren nuevamente el suelo. Las plantas y los pastos, esa cubierta vegetal también protege el suelo para que cuando llueva, pues no se lleve todo el agua, todo el suelo y lo arrastre y vaya tapando y vaya ocasionando problemas. Entonces, las plantas, la cubierta vegetal, digamos que realizan una serie de funciones para mejorar todo el ecosistema. ¿Qué sucede? Nosotros a veces cuando llegamos a un lugar y queremos
construir nuestra casa o nuestras calles, nuestra ciudad, pues entonces lo que hacemos es que transformamos el suelo natural que existía ahí y entonces evitamos que se den esos procesos naturales. Bueno, los jardines de lluvia es una herramienta que nos permite tratar de recuperar algo del funcionamiento natural en las comunidades, ya cuando están construidas. Porque, y ahorita lo vamos a ver en la presentación, ¿qué sucede? En Juárez, originalmente, bueno, pues aquí había desierto, había algunas plantitas y luego pasa un río por cerquita de Juárez, el río que divide a Juárez y El Paso, el río que entonces se llamaba el río Bravo. En Estados Unidos lo conocen como el Río Grande. Imagínense, ¿por qué le pondrían ese nombre al río? Pues porque era enorme. O Río Bravo, ¿por qué? Pues porque era muy bravo, o sea, venía el agua con toda la fuerza de las montañas. Ahorita preguntaban, yo les decía de las florecitas que me gustan, que son en la tundra. La tundra es el pedazo, es el clima que podemos encontrar en las montañas muy altas, donde ya no crecen árboles ni plantas, y entonces ya sigue la pura roca que se va hasta la punta de la montaña, que precisamente por estar tan alto, pues ya no se dan las condiciones para que crezcan las plantas. Y ahí es cuando cae nieve en el invierno y normalmente siempre están cubiertas de nieve en una gran parte del año. Y luego entonces ya cuando en el verano se derrite la nieve, entonces es cuando surgen estas plantitas. Eso es lo que se conoce como la tundra, este espacio pues que hay a estas alturas. También hay otra tundra que se da en las partes cercanas a los polos, donde son planicies muy amplias, donde igual, o sea, o hay hielo o hay nieve, y entonces cuando se derrite, entonces lo que hay abajo, el suelo y las plantas y el mundo animal y vegetal logra florecer por el tiempo en el que no está lleno de nieve y de hielo. Eso es la tundra. Pero bueno, me regreso aquí a Juárez. No sé si ustedes han viajado o han salido de la ciudad. Si salen poquito de la ciudad, ustedes van a ver el desierto. Y lo que van a ver, curiosamente, fíjense bien, digo, además de la basura y el tiradero que luego hacemos a la orilla de la carretera, si ustedes ven más allá, ustedes van a ver el desierto y luego van a ver unos arbustos. Y van a ver que incluso en invierno, ahorita si salen en la carretera, cualquiera de las carreteras, ustedes van a ver que de repente hay vegetación, hay arbustos, hay gatuños, hay cactus, hay huizaches, hay gobernadora, en fin, hay diferentes, bueno, pues hay rodadoras, ¿verdad? Los arbustos que le dan el nombre al Museo de la Rodadora. En fin, hay una serie de plantas que crecen en el desierto. ¿Y quién las riega? Pues nadie. O sea, esas plantas sobreviven con la lluvia o la nieve que cae. Por ejemplo, ayer cayó algo de nieve de allá de Somalayuca hacia el sur. Es probable que mañana nos caiga algo de nieve por aquí, en el norte, cruzando el paso hacia el norte, ahí en las montañas Sacramento también. Ayer nevó, en lo que es Cloudcroft y Ruidoso y todo eso. Entonces, esa nievecita finalmente escurre, llega al suelo y eso permite que las plantas florezcan aún en el desierto. Entonces, fíjense bien cómo si ustedes salen, entonces en el desierto, a veces nosotros pensamos desierto, híjole, pura arena. No, en el desierto hay mucha vegetación y además se conserva verde. Y eso es el concepto que nosotros alcanzamos a percibir en la naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en Juárez, en la ciudad, donde a veces todo lo hicimos con casas, con pavimento, con asfalto, con banquetas, con concreto, pues tapamos todo el suelo. Entonces ya no tenemos la posibilidad de que el agua que antes caía se metiera a la tierra, estuviera húmedo y entonces si había por ahí alguna plantita, alguna hierbita, pues pudiera nutrirse con esa agua y crecer. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora estamos buscando abrir estos espacios en el pavimento, en las banquetas, en algunos lugares, para que el agua que cae en la parte impermeable, que son concreto, asfaltos, banquetas, techos de las casas, techos de las maquiladoras, techos de los comercios,
esa agua cuando escurra tenga un lugar donde pueda meterse al suelo. Y entonces que haya plantitas ahí en ese pedazo de suelo que puedan vivir y mostrarnos toda su belleza y todos sus beneficios con el agua de la lluvia, sin necesidad de que nosotros la reguemos. Y entonces estamos, fíjense bien, qué curioso, parece un juego de palabras, ¿no? Sin necesidad de que nosotros la reguemos, porque a veces la regamos, pero no, yo me refería a regarla de riego, ¿no? Sin necesidad de que nosotros tiremos agua o reguemos con agua, las plantas se pueden dar de manera natural. Y les digo, la prueba está en eso. Nada más piensen, ¿quién riega a todas las plantas que hay en el desierto? Y bueno, estamos hablando del desierto. Claro que si vamos a la montaña, pues ahí hay más vegetación, más plantas de diferentes tipos. Entonces esas son las cosas que tenemos que observar nosotros de la naturaleza. ¿Qué tipo de plantas florecen en el desierto, en un clima como el de nosotros? Que las heladas les permiten que se mantengan a esas plantas, que la poca agua en el subsuelo les permita crecer, que se adapten a un tipo de suelo que es de arena y de arcilla, como es el que tenemos aquí en el desierto, que las altas temperaturas y las bajas temperaturas no les afecten, porque aquí tenemos muchas altas temperaturas en el verano y muy bajas temperaturas en el invierno. Entonces, las plantas que deben de estar en estos jardines también son muy importantes porque tienen que resistir, tienen que ser de acuerdo a lo que la naturaleza permite que crezcan. Y fíjense qué curioso. Estos jardines, una vez que ya los empezamos a habilitar, pues nos empiezan a generar unos espacios que nos permiten también regenerar el aire, cambiar la temperatura. Es increíble, ¿eh? Porque la vegetación, cuando ustedes van caminando por una banqueta donde no hay ningún árbol y donde nada más se ven paredes, el concreto, la banqueta y el asfalto, ustedes mismos sienten cómo el calor en verano les irradia, porque efectivamente rebota el sol y esos materiales pues nos avientan el calor y entonces aumenta el calor. Y sin embargo, cuando tenemos un jardín de lluvia, un espacio con vegetación, lo que hace es de que eso se mantiene húmedo, eso está generando oxígeno, eso genera un intercambio, es como si fuera una transición. Y en lugar de que se nos esté regresando una temperatura caliente de estos otros materiales, del concreto, del asfalto, refresque el ambiente. Y entonces se pueden reducir las famosas islas de calor, que permiten que haya un ambiente mucho más agradable. ¿A poco no cuando ustedes van caminando en verano, si ven así de repente una banquetota y puras paredes y banquetas y todo, el calorón, y de repente ven por ahí un arbolito, un jardincito, y entonces se paran ahí, inmediatamente sienten la frescura, además de la sombra que les puede brindar el árbol. Entonces, esto es muy, muy, muy importante, pues, para ir cambiando y mejorando nuestro ambiente, la calidad del ambiente y utilizando el agua que antes de que construyéramos aquí la ciudad, pudiera entrar a la ciudad y entonces regenerara nuestras plantas. Este es el concepto, pues, de los jardines de lluvia. Es una observación de cómo funciona la naturaleza y es tratar de mejorar el ambiente que ahora nosotros construimos a través de tecnología, a través de ciencia, a través de cuidado, a través de respeto por el medio ambiente y de esa manera mejorar nuestro ambiente, nuestra calidad de vida, evitar la contaminación, aprovechar mejor el agua y tener pues mejor salud y mejor imagen y entorno para todos. Voy a pasar unas láminas aquí que tratan de explicar algunos de los conceptos que ya les comenté. Voy a ir muy rápido y luego después a ver si podemos tener algunas preguntas. Muy bien, la que sigue, por favor. Aquí en Juárez, miren, el ciclo del agua, seguramente ya se los explicaron, pues en primaria lo explican, luego lo explican en secundaria, luego en prepa, luego en universidad, luego cuando uno está en posgrado, yo que hice un doctorado, bueno, pues también, ahí también revisamos el ciclo del agua. Cada vez lo vamos conociendo con mayor detalle y mayor complejidad. Vamos a ver el ciclo del agua aquí en Juárez. La que sigue, por favor. Miren, ojalá y puedan ver ustedes esto lo más amplio posible. Miren, esta lámina
Yo voy a hacer, lástima que yo no puedo señalarles con mi flechita, pero miren, del lado izquierdo es cómo está el ciclo hidrológico en un lugar donde hay árboles, donde todavía no hay construcción, ¿no? Entonces, fíjense bien, originalmente cuando llovía, aquí está la nubecita, llovía, y entonces, ¿qué pasaba? Que solo el 10% de esa agua escurría. ¿Por qué? Porque el 25% de esa agua se iba y se metía a lo que es el acuífero, que es el agua que está abajo del suelo. Y que esa agua es la que nosotros sacamos para tomar agua. De hecho, cuando ponemos un pozo, de aquí sacamos el agua y es la que usamos para tomar, bañarnos, lavarnos las manos, etc. Luego, fíjense, había otro 25% que se llama infiltración somera. ¿Qué quiere decir esto? Que era agua que se quedaba aquí arriba, ahí cerquita donde están las plantas, donde podían crecer los árboles, las flores, todas las plantitas, ¿no? Y entonces ese 25% era infiltración somera. Y luego, pues el calorón que hace, acuérdense que aquí Juárez, bueno, El Paso, ¿cómo se llama? The Sun City, la ciudad del sol, ¿no? Pues es que aquí hace un calorón en verano. Entonces, un 40% era el sudor de las plantas, ¿verdad? La transpiración de las plantas y la evaporación por el calor. Entonces, eso se llama evapotranspiración. Y entonces, ese es el 40%. Si suman 40% más 10%, 50%, más 25%, 75%, más otro 75%, 100%. Entonces, el 100% del agua que llueve, así se distribuye en un lugar donde no hay construcción. Ahora nos vamos al cuadrito del lado derecho. Entonces, fíjense qué sucede. Ahora que llueve, ay caray, no, regresense. Ahora que llueve, ¿se acuerdan? Acá era el 10% de escurrimiento. Bueno, ahora, como todo está impermeable, porque tenemos concreto, asfalto, techos, bardas, casas, edificios, entonces ahora el agua no puede entrar y entonces escurre. Entonces, fíjense, el 55% escurre. Y claro que nos damos cuenta de eso porque aquí en Juárez nos damos cuenta de que cae una lluviecita y se hacen unos charcos espantosos y ahí va corriendo el agua por las calles y todo. ¿Por qué? Porque el agua no se puede meter, no se puede infiltrar. Fíjense qué porcentaje es lo que baja a la infiltración profunda. Solo el 5%. Y entonces, ¿eso qué hace? Que nuestro acuífero al que le estamos sacando agua, pues se haga más chiquito, y no nos alcance el agua después, no la vamos a acabar. Porque solo el 5% le estamos dejando que se meta. ¿Y qué tanto? Fíjense, acá era el 25% y aquí solo el 5%. Y luego, ¿qué tanto es de infiltración somera la que sirve para las plantitas? Solo el 10%. ¿Y acá cuánto era? El 25%. Entonces se fijan, como que ahora todo el agua escurre y esa agua que escurre, ¿a dónde va a dar? Bueno, primero destruye todo el pavimento, las banquetas, nuestras casas, los automóviles, nos mojan, hace un cochinero, arrastra basura, etc. Y luego se va al río, al Valle de Juárez, en fin, no la aprovechamos. Y luego un 30% es evapotranspiración. ¿Por qué? Porque antes era el 40%. ¿Por qué? Porque no hay tantos árboles que son los que generan la transpiración. La transpiración, hagan de cuenta que es la respiración, es el sudor, así como nosotros sudamos cuando hacemos ejercicio, nos salen unas gotitas, ¿no? Esa es la transpiración de nuestro cuerpo. Bueno, pues las plantas también transpiran. Entonces la evapotranspiración se reduce al 30%. Entonces se fijan, ¿qué sucede entonces? Que antes pudiéramos decir que escurría un 10% y eso era lo que se desperdiciaba, ahora escurre un 55% y toda esa agua se desperdicia. Además de que causan problemas, se desperdicia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que si antes, fíjense, las condiciones, aquí dicen, Ciudad Juárez, los volúmenes escurridos en condiciones actuales son del orden de 5.5 veces más los naturales. O sea, desperdiciamos 5.5 veces más agua que la que se tenía en condiciones naturales. Y entonces, y eso también hace que la mayor cantidad del agua se maneje en la superficie y no se vaya al acuífero. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente, por favor.
Miren, el propósito de los jardines de lluvia es mejorar la infiltración del agua, recargar el subsuelo, bajar el calor que hay en la ciudad por las plantas y mejorar la imagen de las calles. ¿La que sigue? Vamos a poner algunos ejemplos. La que sigue, por favor. Miren, por ejemplo, ahí está cayendo el agua y entonces cuando no tenemos jardines de lluvia, ¿qué es lo que hacemos? Pues que sale el agua, la lluvia cae en el techo y se va escurriendo y entonces fíjense, pongan estos arbolitos que se ven así como en unos montículos, imagínense que son nuestros camellones. Nosotros ponemos los camellones y los subimos arriba de las calles y entonces en lugar de que el agua de lluvia que empieza a correr por las calles se suba a donde están las plantas, ¿no? La mandamos por las calles, ¿se fijan? Y entonces todas las calles se inundan, ese es del lado izquierdo. Y todo el agua del techo pues va y llena y va a dar a las calles. Del lado derecho, ¿qué es lo que buscamos? Miren, el agua que cae en el techo la juntamos, la guardamos en un tinaco y entonces se fijaban que antes los árboles estaban como arriba de unas montañitas. Aquí lo que hacemos es que los árboles los ponemos y les hacemos como una especie de laguito alrededor. ¿Y qué hacemos? Que en lugar de que el agua se vaya por los caminos, hacemos que el agua se vaya a esos hoyitos donde están las plantas. Entonces, se fijan, del lado izquierdo tenemos muy poquitas plantas, no tenemos flores, los árboles están chiquitos, y del lado derecho tenemos árboles grandes, tenemos las plantitas, y el camino por donde nosotros podemos salir de la casa, pues no está lleno de agua, porque el agua baja y se va a los jardines. Ese es el concepto de un jardín de lluvia. Un jardín que se mantiene solo con el agua de la lluvia. Por ejemplo, del lado izquierdo, fíjense, están tan arriba de los árboles o están en los camellones o están arriba que resulta que no les lleva el agua de lluvia y luego nosotros tenemos que regarlos con la manguera. Entonces no solo no estamos ayudando a aprovechar el agua de lluvia, sino que además estamos sacando agua del subsuelo, de la poquita que tenemos para regar esas plantitas. En cambio, el jardín de lluvia, con todo el agua de lluvia, nosotros podemos hacer que esas plantas reciban su agua como naturalmente la reciben en el desierto. ¿La que sigue? La que sigue, por favor. Miren, ahorita no me fijé quién, que no sé si Violeta o alguna, o Aileen, no sé quién de ustedes comentó, la que está atrás, por favor, la anterior. Comentó que ustedes imaginaban un jardín de lluvia con un espacio, con un tubo por donde se metía el agua, y tienes razón. Fíjense, esto es como si hiciéramos un corte en el suelo. Un jardín de lluvia efectivamente tiene un tubo por donde el agua que llega de la calle y se mete ahí a donde ustedes ven las plantitas y los árboles y todo eso. Si es poquita agua, pues ahí se queda, ¿no? Y entonces la aprovechan esos arbolitos, esas florecitas y todo. Pero si de repente es mucha agua, entonces se mete por ese tubo que está ahí y el agua se va a ese lugar de abajo que alcanzan a ver ustedes gris, que son gravillas y arena, que nos permite que el agua rápidamente se infiltre y que no se quede ahí arriba donde están las plantas, ni que se vaya a la calle. Entonces, esta es otra manera. Del lado derecho igual, hay un tubito que nos ayuda a distribuir el agua abajo, entre la arena y la grava, para que rápidamente se vaya el agua y se salga de las calles. Entonces, cuando es poquita agua, pues nos ayuda a regar las plantas que están ahí, pero cuando es mucha agua, pues la metemos hacia dentro del subsuelo a través de esos tubos que tienen perforaciones y que nos permiten que el agua rápidamente se vaya hacia abajo. La que sigue, por favor. Miren, ¿y qué tipo de plantas? Bueno, pues miren, estas son las plantas típicas de esta región que, si se fijan, son verdes, algunas de diferentes tonos de verdes, pero todas estas plantas consumen poca agua, por eso se llama vegetación nativa, porque ¿qué quiere decir nativo? Que nació aquí, que es de una zona desértica con las características de clima que ya les platicamos. La lavanda, que es una planta preciosa, muy bonita, además huele muy, muy, muy bien. La santolina, que a mí me encanta esta plantita,
La yuca roja, la que sigue. Bueno, miren, así es como está. Del lado izquierdo ustedes ven, por ejemplo, cómo están las calles, ya digo, así está en todo Juárez, ¿no? Con muy poquitos. Allá ven al fondo un arbolito, allá un jardincito pegado, pero acá nada. Y lo que buscamos es de que en lugar de que se fijan que hay una rejilla del lado izquierdo donde pues se mete el agua y entonces todo eso siempre se hace un charcote. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una boca de tormenta donde hacemos que el agua se vaya al jardincito, nos permita tener agua para esas plantitas y cuando hay agua además la podamos infiltrar hacia adentro. Y entonces eso nos asegura que no tengamos ya agua en las calles. Además, se están haciendo mejoras para que los peatones puedan cruzar con seguridad, para que tengan un espacio y no sean calles tan anchas ahí en Hermanos Escobar, este es el crucero de Hermanos Escobar y Avenida de las Américas, ustedes lo pueden ver, ya es una obra que se está construyendo ahí. La que sigue. Bueno, estas fotos no están muy bien, pero bueno, lo mismo, se fijan que eso que parece hierbas que están así, pues aún así crecen, a pesar de que está todo el cemento de la banqueta y la calle y todo eso. Lo que estamos haciendo es abriendo este espacio del lado derecho, se fijan, donde sembramos estos jardincitos, estos arbolitos, y entonces permitimos, ven las entradas esas que están, donde está el cordón amarillo, se ven como unas roturas en el cordón. Bueno, eso es para que el agua, esos son los puntos más bajos de la calle, donde el agua puede entrar al jardín, sirva para regar las plantas y el exceso nos sirva para infiltrar al acuífero. La que sigue. Pues están ahí en Avenida de las Américas y en Avenida José de San Martín. Aquí se ve con más claridad cómo están estos jardines, cómo se están construyendo. Ahí están las plantas. Ese tubo verde que ven ahí, ese tubo verde, ese se corta, ese todavía no está terminado, se corta y se le pone una rejilla encima para que no, ahí se alcanzan a ver bueno, la que sigue está bien, se alcanza a ver también la que sigue, mejor para explicar. Miren, esos tubos verdes hay que cortarlos poquito arriba de donde está la tierra para que el agua llene toda esa zona. Ahí se ve que apenas se están plantando se fijan las hierbitas, las florecitas y todo eso. Y todo eso nos queda como un área donde, se fijan, ahí si llueve, esa agua se va metiendo por la arena y cuando es mucha agua se mete por los tubos y la metemos hacia abajo a donde está la grava. Bueno, pues ahí ven más o menos cómo está haciendo esa construcción. Donde están los tubos verdes, ya se hizo la construcción abajo, donde se sacó todo el material que había y se puso grava y arena para que el agua rápidamente se vaya hacia abajo y no se quede en la superficie ni se tape, ¿no? ¿La que sigue? Miren, estos son, obvio, pues ahorita aquí en Juárez apenas las estamos construyendo, pues todavía no está la vegetación crecida de nada. Pero miren, son jardines de lluvia que en Arizona, en Phoenix, en Tucson, los utilizan mucho. Esos son desiertos peores que aquí en Juárez, porque llueve menos que aquí. Y sin embargo, fíjense toda la vegetación que tienen. Y es precisamente con jardines de lluvia. Se fijan que está diseñado de tal manera de que el agua, bajan el agua de los techos de esta calle, de esta zona peatonal, y entonces en toda la orilla van sembrando este tipo de vegetación para que con la pura lluvia se llene. Se fijan acá en la de abajo cómo del estacionamiento hay esa hendidura en el cordón de la banqueta para que el agua por ahí corra y llegue y pueda regar toda esa vegetación que ven ustedes ahí. La que sigue. Esto es en Tucson. Igual, fíjense, así estaba, era una esquina que estaba como de la izquierda, y luego ya cuando le hicieron su integración con el jardín de lluvia, fíjense cómo ponen las piedras y toda la tierra, y entonces cómo se va generando este espacio y se va arborizando. Y luego pues cada vez va creciendo más la vegetación, ¿verdad? La que sigue.
Bueno, en Nueva York, que es ahí no es un desierto, Nueva York no es un desierto, pero también igual tienen un chorro de agua en la calle, entonces ya se dieron cuenta de que tienen que sacar el agua de la calle y aprovecharla. Entonces, fíjense cómo ahí el agua está entrando al jardín de lluvia, y entonces cómo tiene su espacio donde se va filtrando el agua con la basura que tienen las calles, ahí se queda, y entonces se va infiltrando, se riega. Y fíjense cómo quedan los jardines padrísimos, ¿no? Por donde uno puede caminar y además separan entre el vehículo y los peatones. Lo que sigue. Esto también es en Tucson. Miren, es del lado izquierdo antes de que se interviniera, ¿verdad? Y luego ya cuando se le hace el jardín, que se le hace un sendero para peatones y entonces se le hace como su arroyito. Se fijan esas piedras y hace como especie de sendero. Y pues por ahí se va metiendo el agua. Entonces, todos esos arbolitos que se sembraron, pues ahora siempre tienen agua porque todo el agua de lluvia va a dar ahí y ahí se guarda. Entonces, incluso cuando no llueve, abajo del suelo, del subsuelo, se mantiene húmedo. Y entonces el árbol va sacando el agua que va necesitando. Y eso le permite sobrevivir. ¿Lo que sigue? Bueno, aquí creo que ya terminó, a ver la que sigue. Sí, bueno, esa es la presentación. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí en Juárez? En Juárez, ¿cómo hacemos que un problema que tenemos, que son las inundaciones y los encharcamientos y todo lo que eso provoca, retrasos, accidentes, pérdida de los enseres en las casas, en fin, bueno, y más en las zonas todavía del poniente, donde además se provocan muertes, hay gente que se ahoga en los pasos de desnivel, que son arrastrados por la corriente del río, etcétera. En la parte plana de la ciudad no tenemos ese problema, excepto que se está todo encharcado y se va deteriorando el pavimento y las casas y todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a aprovechar toda esa agua y empezamos a guardarla ahí en el acuífero somero, para que puedan las plantas efectivamente crecer sin necesidad de riego, que puedan mejorar nuestro ambiente, nuestro entorno, que nos quiten también en el verano parte del calor que se genera. En fin, todas esas cosas mejoran nuestro entorno, mejoran nuestro ánimo, es mejor calidad de vida para todos. Esa es la intención, hacer un problema que nosotros lo vemos como un problema, eso de que las inundaciones y los charcos. Bueno, antes eso no era un problema porque como no había ni cemento, ni construcciones, ni nada, pues cuando llovía, hagan de cuenta que todo el desierto de aquí de Juárez era como una esponja, y entonces el agua se metía despacito y se iba guardando y recargando el acuífero, una parte que escurría iba a dar al río y todo. No, ahora hasta una bardota le pusimos al río, entonces ya el agua que va escurriendo tampoco puede salir por el río, entonces se regresa y nos inunda y se queda aquí dentro de la ciudad. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es pensando, aplicando la ciencia, la tecnología y revirtiendo un proceso que nos permite hacer mucho más natural la manera como convivimos aquí en Juárez con nuestro propio entorno, que es un entorno difícil, pero que lo podemos hacer más amigable y más bonito. Eso es. Yo ya hablé, ahora les toca a ustedes hablar o preguntar, no sé qué sigue. Muy bien, pues súper interesante su explicación, doctor. Realmente los jardines de lluvia es una alternativa pues bastante viable y que sobre todo que ahorita por lo que usted explicó, son diseños que no son así como que ocurrencias de la nada, sino que vienen de observar directamente lo que pasa en la naturaleza, que la naturaleza se puede decir que es perfecta y cómo a veces nuestros diseños inteligentes pues no son para nada inteligentes. Entonces, esto de venir a copiar o imitar lo que realmente pasa en la naturaleza, pues creo que es lo más estratégico e inteligente para evitar todos estos problemas. Me llamó mucho la atención cuando dijo, es verdad que cuando salimos a la carretera, se supone que vivimos en un desierto, específicamente pues el desierto chihuahuense. Y cómo salimos y disponimos que haya gente regando las plantitas que hay en la carretera y todo está verde, sobre todo en época de lluvia, y en la carretera pues es raro ver inundaciones, sobre todo cuando tenemos estos espacios y esta vegetación a los lados de los caminos.
Entonces, ¿qué le parece si invitamos a nuestros colaboradores del día de hoy, que son los niños, para ver si ellos tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud o simplemente compartirnos algo que ellos quieran decir? Muy bien. Entonces tenemos a Victoria, a Aileen, a Rodrigo, a Romina, a Cristian, ¡Hey! Hola, Cristian. Y Nicolás. Nicolás, no te duermas, Nicolás, acá estamos arriba. Creo que está ahí agachado. Muy bien. Entonces, vamos, para que se despierte, vamos a empezar con Nicolás. Nicolás, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, idea que quieras compartir con nosotros? Sí, una pregunta. ¿Cada cuándo se tiene que regar los jardines de lluvia? Bueno, mira, la intención es que no se rieguen. Al principio, cuando recién se siembran, sí se tienen que regar porque son plantas que traemos de viveros, son plantas que están pequeñas y entonces les ayudamos, y más ahorita en esta temporada de invierno, para que se fortalezcan y se arraiguen y nazcan, ¿no? Como las estamos plantando, tenemos que cuidarlas y apoyarlas en un primer momento. Probablemente en un periodo entre 6 y 8 meses tenemos que regarla. ¿Cómo la vamos a regar? Nosotros tenemos agua tratada de las plantas de tratamiento. Esa agua la reutilizamos, las ponemos en unas pipas y entonces vamos y regamos estos jardines de lluvia que se están construyendo en diferentes partes de la ciudad. Ya una vez que se les da ese primer riego, ya para el siguiente año, ya no se necesitan regar. Claro que no pasa nada si alguien la riega como se riega cualquier plantita. Acuérdense que las plantas de desierto, a veces cuando uno las riega además, las echa a perder. Entonces, no tendríamos que preocuparnos tanto por eso. Por eso se llaman jardines de lluvia, que son plantas que con la lluvia y con la humedad que tengan abajo, con eso pueden sobrevivir. Muy bien. Okay. Pues qué interesante, porque yo también me hubiera imaginado que se tenía que regar y pues como pueden ver, precisamente por utilizar plantitas que son de este lugar, plantitas que no necesitan mucha agua, al contrario, entre menos le movamos, está mejor. Muchas gracias por tu participación, Nicolás. Excelente pregunta. Ahora, Victoria, ¿tienes alguna duda, comentario, una idea que quieras compartir? Sí. En un jardín de lluvia, si se tiene que regar con la lluvia, cuando es verano y no llueve, ¿las plantas se secan o siguen así vivas? Sí, sí, es un poquito la continuación de lo que te decía. Efectivamente, cuando tenemos sequía, hasta en la naturaleza las plantas se mueren. Fíjate, a mí me tocó en el 2011, cuando hubo una sequía muy grave en todo el país. Por ejemplo, en el desierto que compartimos con Durango y Coahuila, que está al sur del estado de Chihuahua, a veces vas por la carretera y ves unas plantas de desierto, unos arbustos ahí muy... Bueno, era tristísimo ver que incluso estas plantas se quemaban por la falta de agua, por el sol tan grave que había y porque no había agua en el subsuelo. Entonces, sí, efectivamente, cuando hay sequía, pues tienes que, igual que en la naturaleza, tienes que apoyar con un río. Y si las tenemos cerquitas aquí en la ciudad, pues nosotros podemos ayudar con un río. Pero, en principio, todas las plantas que se siembran ahí, la intención es de que solo el primer año, cuando se necesitan desarrollar y afianzar, se rieguen. Y ya después ya no. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias por tu participación, Victoria. Todas han sido excelentes preguntas. Y bueno, quiero mencionar, antes de seguir continuando, que estamos muy contentos porque toda esta información está llegando a muchísima gente. Información súper interesante. Tenemos casi 300, por así decir, no sé, espectadores que están acompañándonos el día de hoy y pues les agradecemos mucho y aquí vamos a continuar con esta charla. Aileen, ¿cuál es tu pregunta, duda, comentario o idea? Pues yo no tengo una, sino que tengo 5 preguntas, pero unas depende de lo que me contesten. Okay. La primera es, ¿cuánto cuesta hacer un jardín de lluvia?
Bueno, depende del tamaño o sea, de la superficie que vas a construir. Hay jardines muy chiquitos que están en una esquina y bueno, pues esos nos salen mucho más baratos. Mira, para que te des una idea, en lo que es la Avenida de las Américas, que está desde ahí, desde enfrente de las oficinas de gobierno del estado hasta la calle Mejía, todo ese tramo por los dos lados que lleva jardines de lluvia en todas las calles, eso hay una inversión de cerca de 10 millones de pesos. Y son prácticamente, ahí son más de 50 jardines de lluvia. Entonces, bueno, pues si lo divides, a lo mejor, ¿qué serían? Como 200,000 pesos, una cosa así, pero no todos son del mismo tamaño, entonces, o sea, no es así que cada uno cueste ese dinero, ¿no? Sino que depende en algunos, por ejemplo, tenemos que hacerlos más profundos porque necesitamos jalar mucha más agua. Acuérdate que esto lo estamos haciendo para infiltrar agua y para quitar inundaciones de zonas muy grandes. Entonces, por eso es que a veces cuestan más o menos. Yo te puedo decir que en mi casa yo hice un jardín de lluvia. Y bueno, pues ese jardín de lluvia, ¿qué hice? Que le puse un canal a toda la orilla del techo de mi casa, por donde estaba lo más bajito, y entonces lo fui poniendo así el canal, y luego le hice una bajada, y luego pegado hacia la pared, y luego atravesé la banqueta, y entonces en donde era la parte así que tenía como 15 o 20 centímetros entre la banqueta y el cordón de la calle, no, había más, como unos 30 centímetros. Haz de cuenta que ahí escarbé y luego puse piedras y planté, por ejemplo, ahí puse pino afgano, que es un pino que está así a nivel del suelo. Puse unos cenizos, que es una planta que crece enorme. Luego otras plantas, pero son puras plantas de desierto. Y nada más y un árbol, ¿no? Un árbol que estaba ahí en lo que era el jardín. Pues nada más con el agua esa que cae que este año, por ejemplo, ni siquiera llovió. Y sin embargo, con una o dos lluviecitas que caen, como el agua se guarda ahí abajo, en el canal, yo les digo que es como mi foso de los cocodrilos, ¿no? Porque escarbé y luego puse piedras arriba, y entonces el agua ahí se queda, ahí está abajo. Y entonces esa no se evapora ni se va a ningún lado. Y luego todo el agua de la calle, le abrí el cordón, entonces cuando llueve en la calle, esa agua también yo la hago que caiga ahí en mi foso de los cocodrilos. Entonces ahí se va guardando, digo que es el foso de los cocodrilos porque yo siento que mi casa es así como un castillo, ¿no? Y entonces, y tengo una hija, entonces así es como la princesa, ¿no? Entonces por eso es que la estoy protegiendo así con el foso. Lo que sí es de que con eso, pues capturo el agua del techo, el agua de la calle, y todo está guardo ahí en ese jardincito de lluvia. Y eso, pues yo creo que ya con la jardinería y todo, pues me va a haber costado como unos 5,000 pesos. Ok. La segunda es, ¿cuáles son los beneficios de hacer un jardín de lluvia? Bueno, pues que guardas el agua, que tienes más plantas, que no la desperdicias y que evitas que te provoque un daño en la calle. Ok. ¿Para qué sirven los inundaciones? Para evitar inundaciones y para que se rieguen las plantas. Ok. Esto depende de lo que me conteste la quinta. Se podría crear un jardín de lluvia en nuestras casas y en dado de no tener lluvias, reutilizar el agua tratada. Sí, las dos respuestas es sí. Ya te dije, en mi casa yo hice un jardín de lluvia. Por ejemplo, lo que te dije que costó eso como 5,000 pesos era la parte de abajo, pero luego el canalón para recolectar todo eso cuesta también. Eso me costó dinero, bajar el agua del techo y todo eso, ¿no? Entonces depende de lo que quieras hacer tú en tu casa, pues puedes ir invirtiendo poco a poco, pero lo importante es de que te ahorras todo el agua y ya no tienes que regar.
Y en los lugares como aquí, como en los jardines públicos que estamos haciendo, el agua tratada que nosotros usamos de las plantas es la que usamos para regar. Ok. Y la última es, ¿cuánto espacio necesitamos para hacer un jardín de lluvia en nuestra casa? El que tengas. O sea, realmente es lo que tú quieras hacer, porque yo te digo que en mi casa son como de 30 centímetros el espacio que había entre la banqueta y el cordón. Pero si yo necesitaba más espacio, pues le cortaba un pedazo a la banqueta y lo hacía más grande. O, por ejemplo, tengo un amigo que él vive acá en la zona del Poniente y él me decía que siempre se inundaba, que cuando llovía se llenaba el agua de la calle y todo y se metía a su casa y se le hacía un charquerío. Entonces lo que hizo él fue que rompió el patio de adentro de su casa, rompió el concreto, hizo un hoyo, le puso piedra y grava y entonces ahora ya tiene un pozo de absorción ahí y entonces siempre que llueve, por ahí se ve el agua y él nunca se ha vuelto a inundar. Entonces, pues tú tienes que ver el espacio. Para las casas, prácticamente nuestros espacios de jardines son suficientes para captar el agua. Lo único que tienes que hacer es encontrar dónde está la arena abajo para que el agua rápidamente se baja cuando caiga. Ok. Muy bien. Gracias por contestar las preguntas. Muchas gracias, Aileen. Muy interesantes tus preguntas. ¿Quién más? Falta Rodrigo. Rodrigo, ¿tienes alguna idea, pregunta, inquietud o algo que quieras compartir con todos nosotros y las personas que nos están observando desde casita? Yo tengo una pregunta. ¿A dónde se va el agua que atrapa un jardín de lluvia? Bueno, mira, se llama acuífero somero, pero lo voy a explicar mejor. Se va exactamente abajo del suelo, a diferentes profundidades. Miren, el suelo, eso es algo que debía haber explicado ahí en la presentación. Cuando ustedes escarban, hacen un hoyo en el suelo donde hay tierra, pueden encontrar diferentes materiales. Y entonces hay unos materiales que son como arcillosos, o sea, que es tierra que se pega con el agua. Y entonces, cuando llega el agua, no puede entrar el agua, porque se hace como un tapón, se hace como una plastilina. Pero hay otros que es como arenita muy fina, y entonces el agua entra y puede viajar hacia abajo. Por gravedad, baja y ya. Pero no baja tanto si hay raíces de plantas que la atrapan y se le empiezan a chupar. Entonces, dependiendo de la mezcla que tengas de suelo, es qué tan abajo se va el agua. Por ejemplo, si ustedes van aquí al Valle de Juárez, como ahí los agricultores riegan sus campos y todo eso, entonces ustedes ven que esa agua que riegan entra, pero no entra muy abajo. Nosotros que luego tenemos que construir ahí los drenajes y todo eso, si escarbamos a 2 metros, a 3 metros, está el agua. Hagan de cuenta que es como si fuera una alberca. O sea, si sacamos así, ahí está el agua. Ese es lo que se llama el acuífero somero. Si esa agua, además encontrar una falla geológica, alguna roca, alguna situación geológica aquí, que sí las hay en Juárez, esa agua se pudiera infiltrar a un acuífero mucho más profundo, que es el que se llama el acuífero normal, y de ahí es donde sacamos el agua. En el Parque Central estamos haciendo una infiltración, estamos haciendo un vaso gigante para ahí capturar todo el agua y poderla meter a ese acuífero. Metimos tubos que están 20 metros, así, imagínate, es como si fuera así como si fuera un drenaje pero vertical, donde el agua se pueda ir y entonces meterse hasta el acuífero profundo. Entonces depende de dónde tengas tu tubo y el material que tengas, qué tan abajo se va a ir el agua, pero se queda aquí abajo del suelo. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias por tu pregunta y tu participación, Rodrigo. Y ya solamente queda Romina por lo pronto. ¿Tienes alguna duda, pregunta o comentario que quieras compartir con nosotros? Sí, una. ¿Cuántos días podemos almacenar el agua que cae de la lluvia? Excelente pregunta. Mira, por ejemplo, ahorita, si nieva, o el agua que llueve ahorita, esa, si la podemos meter, va a durar más tiempo porque menos se va a evaporar, porque no va a haber temperatura para que se evapore.
Y como las plantitas ahorita no requieren tanta agua, entonces van a chupar menos agua del subsuelo. Pero en verano las plantas van a querer jalar más agua y van a sudar más agua y entonces va a haber más evaporación. Entonces depende de la temperatura y de qué tanta agua necesita en ese momento la planta. Eso es lo que te permite ver qué tanto puedes guardar. Pero ahora, contestándola de otra manera, una vez que entra tu agua al subsuelo, pues ahí la puedes guardar todo lo que quieras si no la vas a utilizar. O sea, si no hay raíces, si no hay plantitas. Entonces lo que va a hacer es que esa agua lentamente se va a ir infiltrando, va a ir bajando por la gravedad, hasta llegar al acuífero profundo. Pero ahí va a quedar guardada. Ok, perfecto. Gracias por contestar mi pregunta. Dale. Muchas gracias a ti. Permíteme tantito, voy a comentar una pregunta que nos hicieron desde Facebook. ¿Cómo funciona el agua que cae en el tubo? ¿Y para qué sirve el agua que cae ahí? Pregunta Mayra Mijares. ¿Para qué sirve esta agua? Bueno, ahí el objetivo es evitar que se regrese a la calle el agua. O sea, lo que queremos es que se infiltre rápidamente. Para eso es el tubo. Y como le ponemos arena y grava, entonces hagan de cuenta que el agua es como un resumidero, ¡bum!, rapidizo se va. De hecho, ya los probamos estos, ahora en verano que llovió. Hagan de cuenta que ningún charco se formó ahí en la Avenida de las Américas, porque rápido se metía el agua, se salía de las calles, se metía ahí al hoyo y se iba y se desaparecía. Ese es el chiste de los tubos. Ahora, estoy viendo, por ejemplo, aquí una pregunta que dice, ¿a qué altura del suelo necesita el tubo? Depende de dónde tengas la arenita. Si tú tienes piedras y arena y todo, con que lo bajes a ese nivel, ya el agua se empieza a infiltrar. Si todavía tienes arcilla, pues el agua no se va a infiltrar, haz de cuenta que se va a llenar y es como un tapón y ahí se te va a regresar el agua. Entonces, lo que tienes que buscar es el tipo de suelo que tienes y hasta ahí puedes meter el tubo. Oh, qué bien, qué interesante. Victoria tenía una pregunta. ¿Sí, Victoria? Sí. En un jardín de lluvia, ¿cuáles plantas podemos encontrar? Bueno, ahí te presenté algunas. Mira, la verdad es de que yo no soy experto en plantas, y por eso tengo aquí mi acordeón. Mira, hay una que se llama lantana, que son unas florecitas amarillas y naranjas, así que chiquitas, lo que tienen así como verde alrededor, están muy bonitas. La gazania, las gazanias, esas también son así de colores rojos, naranjas, amarillos, y esas se parecen a las margaritas, que alguien dijo que le gustan las margaritas, pero son así de diferentes colores y también tienen una hoja muy bonita verde. Lo importante de estas florecitas es que son muy vistosas, son muy de nivel de suelo, pero son muy vistosas. La yuca roja, estos son, no sé si pues ahí vimos una foto, pero estas florecen igual que la lavanda, o sea, no florecen todos los días ni todo el tiempo, sino de repente florecen y tienen color y luego después ya se hacen, nada más queda la hoja verde y así. El junípero. Tengo una pregunta. Ok, sí, Cristian, deja nomás que termine tantito el doctor y ya te doy la palabra, pero porfa, guárdame tu pregunta, ahorita la hacemos, ¿sale? Hay uno que es como si fuera un pasto, es una que me encanta a mí, es como si fueran así puras agujas, y luego que rematan así en blanco, como si fuera así como una colita blanca. Yo creo que todos las hemos visto. Eso se llama peniceto. Y se ven aquí así en las orillas y esas están padrísimas, a mí me encantan, se hacen muy padres. Ok, muchas gracias. Ahora sí, Cristian, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué necesito para recuperar el agua de la lluvia? Pues juntarla, o sea, y hallar un lugar donde meterla al subsuelo, porque, pues mira, el agua, tú ves dónde se junta, en los charcos, ¿no? En la calle. Bueno, sí. Entonces, imagínate eso, hazle un tubo para que se meta a la tierra en la parte más baja que tengas de ese charco o de esa calle, y ahí vas a poder infiltrar el agua. Entonces, esa es la manera de cómo hacemos el jardín de lluvia. Lo ponemos pegado a una calle o a un camellón y le hacemos una entrada para que por ahí se mete el agua. Ok, pues
creo que ya llegamos al fin de nuestra charla. Todas las preguntas que nos hicieron, muchísimas gracias, chicos, niñas y niños, por haber participado. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy, habernos regalado un poquito de su tiempo para compartirnos todo este conocimiento y que es bastante interesante y necesario, creo yo, en nuestra ciudad. No, hombre, al Antes de contrario. terminar, pues quiero agradecer. Pues muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en este programa de Guardianes del Agua. Todo este 2020 ha sido algo difícil, pero tanto las escuelas que nos acompañaron, alumnas, alumnos, papás, mamás, maestros que estuvieron aquí acompañándonos y echándonos la mano y participando duramente en este programa que es tan importante y que no hubiera sido posible sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y la Junta Central, específicamente personas como usted, doctor, que están tan interesados en que todo el conocimiento, toda la cultura del cuidado del agua sea transmitido a todas las personas, que pues realmente el agua es algo primordial, es un derecho universal, pero tenemos que cuidarlo si queremos querer conservando nuestra calidad de vida y que es necesario para todos los aspectos de nuestras funciones. Hoy tenemos la gran final del programa del Yo Perdí de Guardianes del Agua. Es así como que la final de la final, a la 1 de la tarde, no se lo pueden perder. Van a haber muchas sorpresas, está como que va a estar bastante interesante porque pues ya vamos a cerrar el año, y pues sin más por el momento, les agradezco mucho su participación. Les agradezco muchísimo su participación, ¿sí? Y antes de irnos, Victoria, ¿tiene algo que comentar? Quiero darle las gracias por invitarme a esta charla para conocer más de este tema. Gracias. Un placer estar con ustedes, y ojalá entre todos podamos ir mejorando nuestra ciudad así y que haya muchos jardines de lluvia por toda la ciudad. Muchas gracias. Hasta luego. Antes de irnos, Victoria ya dijo su despedida. Si quieren mandar un saludo, voy a irme por uno. Si quieren mandarle saludos a su escuelita o a sus compañeros o a las personas que ustedes quieran. Aileen, tu despedida, y si quieres mandarle saludos a alguien. Pues muchas gracias por la invitación y pues le quiero mandar un saludo a mis compañeros del salón ahí a la escuela y a Muy mi bien, familia. muchísimas gracias, Aileen. Nicolás, una despedida y si quieres mandarle saludos a tu escuela o a tus compañeros, familia. Muchas gracias por todas las invitaciones que le dan al Colegio Montessori. Soy del Colegio Montessori. Le quiero mandar saludos a mis maestras Gaby y Francisca, a mis amigos del fútbol y a mis amigos del salón. Y saludos a mi mejor amigo, el Pepe. Ok, Rodrigo. Adiós. Un comentario, un saludo a tu escuela o a alguien que tú quieras mencionar. Gracias por la invitación, estuvo muy padre la plática y le mando saludos a mi escuela Colegio Casa Montessori y a mis maestras Silvia y Anira y a mi amigo Héctor Meneses. Ok, muchísimas gracias. Romina, un saludo y una despedida. Gracias por invitarme a esta charla y también saludos a mis compañeros de mi escuela Pablo Gómez Ramírez, a mi amiga Paola y a mi amiga Ángela, y a mi hermana Paloma. Ok, excelente. Cristian, ¿quieres mandar un saludo a alguien o a tu escuela o a tus compañeros o familiares? Ay, no se escucha tu micrófono, Cristian, actívalo. No te escuchamos.
Listo. Sí, saludos a mi escuela, a mis maestras y a mis amigos. Ok. Y la escuela Michoro Campo, y gracias por invitarme. Ok, muy bien. Entonces, pues queremos también agradecer algo. Voy a mencionar algunas escuelas porque se me pasaron aquí en los comentarios. A la escuela Acamapichitl, a la Casa Montessori, Francisco Matus Miseli, Técnica 44, Hermenegildo Galeana, José Vasconcelos, Ignacio Ramos Peña y Enrique Repsamen. Son algunas escuelas que tengo aquí que no alcancé a copiar rápidamente, pero a todos los que están viéndonos, muchísimas gracias por estar con nosotros y les recuerdo que, bueno, lo de la final, apoyen a sus escuelas, por favor, que van a estar participando y pues seguiremos trabajando para tener aquí, tener estas labores de divulgación de ciencia, de información, hasta que podamos abrir, así que cuídense mucho para vernos pronto y gracias.